Honduras, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua siempre está, Argentina también, USA, Puerto Rico, a todos bendecidos, que ese aplauso no decaiga. Hay fiesta en la casa del Señor. Mira qué lindo. Pero qué lindo. ¿Cuándo es? Llegamos puntualmente a la hora. ¿Cómo está? Mirá. Perdónenme, dije. Cuba, Puerto Rico, Panamá, Guatemala. Yo aprendí todas las banderas cuando iba al colegio, pero pasaron muchos años. Entonces, ustedes muestran la bandera así, claro. Yo muestro la bandera de Argentina y me parece que la conocen todos. Pero obviamente hay gente que dice, ¿de dónde? ¿De Uruguay? ¿De Argentina? Bueno, esto me pasa a mí con las banderas. Sepan disculpar, perdonen mi torpeza e ignorancia. Sugiero aquí a los que están en casa que cuando vengan a la bandera le pongan un cartelito para este torpe que a veces se olvida. De todos los países el aplauso, sean bienvenidos a todos. Dios los bendiga a todos. Muy bien. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que se conectan de otras partes del mundo. Hemos hoy tenido hasta la fecha, hasta el momento, no hasta la fecha, hasta la hora, Santa Cena, la conmemoración de los casi 300 personas que se bautizaron el domingo pasado. Y hoy ya estamos aquí transmitiendo a toda la gente que no puede estar en toda la fiesta, en lo que es la alabanza, la adoración, porque hay cosas que nos las guardamos para nosotros. No obstante, la prédica y el mensaje sí es transmitido al resto del mundo. Así que a los que se conectan, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. ¿Estamos listos, gente, sí o no? Muy bien, voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía 8 años, pueden decir, ojalá llegaran a mi edad como yo. Entiendo la envidia y es el homenaje que los celos le hacen al éxito. Lo cierto es que cuando tenía 8 años le pedí a mis padres si podían conseguirme un cachorro para que fuera mi propia mascota. Siempre había un perro en la casa, pero yo quería tener un propio perro. Le dije, ¿podían conseguirme uno? Dije conseguir de manera totalmente intencional y arbitraria, porque en mi tiempo un perro no era algo que se podía comprar. No se vendían ni se compraban perros. En mi tiempo se conseguían. Simplemente un día aparecía y nadie hacía muchas preguntas. Se conseguía. Yo no recuerdo nunca haber comprado un perro. No nos llevaban a vacunar a nosotros, iban a comprar un perro. Imagínense. Y no se categorizaba a los perros por raza, sino por color. La pregunta era, ¿te gustaría un perro negro o un perro marrón? Esas eran las únicas opciones que teníamos. Como cuando uno sube al avión que te dice, chicken o bistec. Bueno, marrón o negro. Nadie se le ocurría decir tal raza, quiero un brillón brillé. No, era perro, raza, marca perro. Y tampoco era una garantía que uno pedía el color negro o marrón, porque luego mi padre salía a la calle y misteriosamente traía lo que estaba disponible. Un perro callejero de color dudoso, según el resultado de la cruza de sus padres, también desconocidos y anónimos. Y mi padre aceptó traerme un cachorro, pero dejó muy en claro el acuerdo prenupcial con mi perro, que yo debía encargarme de cuidarlo. Me dijo, es tu perro. Tenía que alimentarlo, darle de agua, no era tan difícil, alimentarlo, esto último tampoco, porque no existía en ese entonces tampoco el alimento balanceado. Se le tiraban las sobras de la mesa, el perro comía cáscara de banana, cáscara de huevo, algodón, lo que cayera. Y yo tenía que alimentar sus deposiciones, o sea, sus excrementos, no alimentar, tenía que limpiar, perdón, limpiar. Y yo acepté aquel contrato con mucho gusto con tal de que me consiguieran mi cachorrito. Y al principio nuestra luna de miel fue maravillosa, porque jugábamos, nos divertíamos, el perrito me seguía a todas partes, inmediatamente supo que yo con 8 años era el macho alfa de la casa, pero después de unos meses comencé a cansarme un poco, como todo niño, ¿no?
Y a veces mi padre me gritaba, te dije que levante lo que ensucia tu perro. No quiero andar pisando lo que hace tu perro. Y esa última frase era la que a mí no me gustaba oír. Tu perro. No me hubiese importado si hubiese dicho el perro con el que juegas. O nuestro perro, el perro familiar. Pero mi padre siempre me hacía notar que era mi perro. Punto. En salud y en enfermedad. En pobreza y en riqueza. Cuando estaba limpio y cuando hacía de las suyas. Era mi perro. Estábamos metidos en el mismo bozal, los dos. Y mi perro pasó de ser una opción a ser una obligación. De ser una mascota a un quehacer de la casa. Levantarme un sábado y limpiar lo que hizo el perro en su juerga del viernes por la noche. Pasó de ser alguien con quien jugar a ser alguien a quien cuidar. Y creo que todos conocemos esa sensación, no me refiero necesariamente a un perro. Un buen psicólogo la llamaría la claustrofobia que viene con el compromiso. Cuando uno se compromete hay cierta claustrofobia, dicen los psicólogos, donde uno tiene que seguir comprometido. Solo que en lugar de que te recuerden es tu perro, te dicen es tu cuñado, es tu marido, es tu jefe, es tu empleado, es tu pastor, es tu hijo. ¡Ay, es tu madre! O cualquier relación en la cual nos sintamos atrapados. Entonces, una cosa es estar atrapado con un cachorro, lo cual tarde o temprano uno va creciendo, el cachorro también, pero algo completamente diferente es estar atrapado en una relación humana. Hay de los que dicen, mira, mi cuñado es un vampiro, nunca trabaja, mi mujer lo trata como si fuera un niño al que hay que mantener. Otros dicen, no sabes lo que en realidad es mi madre. Porque de lejos parece amable. Pero cuando te acercas te succiona las ganas de vivir. Te drena. Otros dicen, mi esposa es alguien con la que nunca puedo hablar sin terminar discutiendo. Disfruta ser bélica. Es Putin. Otras dicen, no, lo que me exaspera de mi marido es su pasividad. Vive en su mundo, no le importa nada, ni lo que me pasa, ni lo que siento. Ahora, si de alguien esperamos sensibilidad hacia nuestras necesidades, suele ser de los miembros de nuestra familia, de nuestros parientes. Cuando sufrimos emocionalmente o físicamente, deseamos que nuestra familia responda de alguna manera. Pero en ocasiones se comportan como si no les importara. Yo estaba leyendo un libro de una autora, es una mujer de unos 30 años, que descubrió que debía efectuarse una mastectomía. La mastectomía es la cirugía que se utiliza para extirpar un seno con la idea de prevenir un cáncer que ya no tiene posible operación. Entonces, ella y su madre nunca tuvieron una buena comunicación. Y por eso esta muchacha dudaba en darle la noticia o cómo se lo decía. Y un día ella relata que mientras que almorzaban, decidió revelarle la novedad. Dice, mamá, acabo de enterarme con horror que deben efectuarme una mastectomía. La madre asintió con la cabeza y de la nada pasó otro tema. Dijo, ¿sabías, hija, que tu hermana se abrió un Instagram? Y la autora decía, esa era la forma que siempre mi madre se relacionó conmigo desde que yo era una niña. De alguna forma me decía, hija, no hablaré temas difíciles contigo, sea lo que sea. Y si me entero o me cuentas de algo que no me gusta, simplemente lo voy a ignorar. La autora decía, no puedo creer que una madre le esté diciendo que me van a extirpar un seno y que me diga que mi hermana abrió un Instagram. Así que todos tenemos esas historias de alguna u otra manera. Gente que está cerca, pero que le somos indiferentes, padres, cuñados, cónyuges. ¿Por qué a veces la vida de los parientes o con los parientes se vuelve tan difícil? No es al igual que un vecino del cual podemos alejarnos con una simple mudada y no vemos más al vecino. O un empleado que de última instancia podría ser despedido. Yo hablo de gente cercana, de parientes. Una madre quejosa o manipuladora, un tío aprovechado, un padre al que nunca podemos complacer, hagamos lo que hagamos. Una suegra que hace 20 años se pregunta qué vio su hija en ti y por qué se casó contigo. 20 años y todavía no lo acepta.
20 años, 8 hijos y está diciendo merecías algo mejor, hija. No se puede creer. Y a veces se parecen a un ascensor, aquí se dice elevador, al que entramos a la fuerza, nos apretujamos, sabiendo que va a ser por poquito tiempo. A veces subimos porque decimos, si no me tengo que quedar a esperar un montón y tengo una cita, tengo que ir a tal piso. Apenas son 3, 4, 5 pisos y nos bajamos. Nos apiñamos en el ascensor sin la necesidad de hacer contacto visual con nadie, porque sabemos que es menos de un minuto, un par de minutos, y nunca más volveremos a ver a toda esa gente ocasional. Pero cuando se trata de parientes, uno siente la misma sensación del ascensor, con la diferencia de que sentimos que nunca vamos a poder bajar. Estamos atrapados en ese mismo ascensor. En Navidad, en fin de año, en nacimientos, en casamientos, en cumpleaños, en bodas, en funerales, en Nochebuena. Sabemos que vamos a tener que volver a sentarnos a la mesa con esa gente y de alguna forma decimos, estoy atrapado. Hay ciertas tiendas donde existe una sección de mercadería, suele haberlo aquí en la Unión Americana y en otros países, donde hay cierta sección con mercadería o mercancía a precios de oferta, con descuento, con una etiqueta que dice tal como está, para no poner fallado, tal como está. En Argentina mamá nos llevaba una tienda en mi Billinghurst, mi barrio natal, que se llamaba El Revoltijo. Yo creo que la palabra implica de qué se trataba, ¿no? El Revoltijo. Y te aseguro que ahí no vendían ni Prada, Tom Ford, Gucci, Hugo Boss, no había Valentino. Eran productos con alguna falla que las fábricas tenían por descarte y que por eso la vendían a precios más baratos. Y mamá decía, porque tuviste buenas calificaciones, tiremos la casa por la ventana, vamos al Revoltijo. ¡Ojo! Que se queme el mundo, vayamos al Revoltijo. Y a veces me trae una zapatilla de cada color. Y me decían, ¿por qué tenés una roja y una azul? Decía, tengo otro par igual en casa. Es un chiste feo, pero no sabía dónde ponerlo, así que... Tal como está, significa que esos artículos están dañados o tienen alguna falla de fábrica. O sea, tal como está significa, mira, aquí va a encontrar defectos, una mancha que no sale, una cremallera que no funciona, un botón que no cierra. Y obviamente, como nos advierten en esas tiendas que se trata de mercadería defectuosa, existe una regla fundamental: no se admiten devoluciones, no se devuelve el dinero, no se cambia la mercadería, no hay arrepentimiento posible. Porque si estábamos buscando perfección, nos metimos en el pasillo y en la tienda equivocada. Ahora pensemos en alguien cercano a nuestras vidas. Tal vez la persona que mejor conocemos. Y esa persona viene con una etiqueta puesta. Aquí hay un defecto de fábrica. Es un lote que vino fallado. No se rían así porque nosotros también tenemos la misma etiqueta. Lléveselo tal como está. Una tendencia al engaño. Este caballero o esta dama tiene una lengua chismosa, no puede evitarlo, la lengua más rápido que su cerebro. Tiene un espíritu pasivo este caballero. Ella tiene o él un temperamento sin control. Hay que descubrir cuál es la falla, pero está ahí. Porque tampoco en esas tiendas te dicen cuál es la falla. Mi mamá buscaba esos tesoros y decía, mirá, no tiene falla, se habrán equivocado. Porque no tiene falla. Y después te das cuenta que la camisa te quedaba así. Si está ahí es porque tiene falla y no llegaban productos con excelencia. Y si en cuanto a las relaciones humanas buscamos perfección, también nos metimos en la tienda y en el pasillo equivocado. Es como los que van a una congregación, a una iglesia y pretenden encontrar perfección. Está lleno de gente así. Necesito una iglesia de sana doctrina, con un pastor que predique la verdad, donde haya gente santa. Si encuentras una iglesia así, la echas a perder cuando tú llegas. Primero, porque si hay una iglesia así es porque son hipócritas. No existe iglesia perfecta, no existe congregación perfecta. Y a veces buscamos perfección cuando nosotros no la podemos dar. Exigimos perfección cuando no podemos ofrecerla a cambio. Entonces, cuando comenzamos a veces una relación con la ilusión, con la torpe ilusión, que hay ciertas personas que vienen sin fallas, ahí es cuando intentamos controlarlas, cambiarlas, hacer que piensen diferente.
Nosotros siempre llegamos a Dios cantando aquella bellísima canción que se entonaba en las cruzadas de Billy Graham. Tal como soy, sin más decir. Nos encanta decir, Señor, llego tal como soy. Pero nunca aceptamos al prójimo tal como está. Yo tal como soy, pero el otro que empieza a cambiar. Y todos hemos conocido a alguien manipulador. Todos. O a alguien que es muy difícil de tratar, que es como caminar sobre vidrios o sobre arena movediza cuando hablamos. Y a veces sentimos que amigos, parientes, son como un parásito constante en nuestro organismo que no nos podemos quitar. Suena duro, rudo, pero es así. Y aunque lo quisiéramos, no podemos evadirlo. Y un futuro sin esa persona, de momento, no es una opción. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que vivamos eso? ¿Por qué a mí me toca? Yo sé que hay gente diciendo, a mí me tocó la familia más difícil. Hablando de padres, hablando de abuelos. No tiene la menor idea. A todos nos ha tocado gente difícil. Y la razón teológica de que en todos en algún momento debemos lidiar con gente difícil es porque existen lo que yo llamo los bagres. Déjame que te explique mejor. En el noreste de este país, de los Estados Unidos, el pez bacalao no solo es delicioso, sino que es un gran negocio comercial. Los pescadores hacen fortuna vendiendo camarones y bacalao. Pero la demanda pública creó un problema para aquellos que trasladaban al bacalao. Porque al principio lo exportaban y, como lo hacían congelado, el congelamiento le quitaba gran parte del sabor del bacalao. Cuando lo probaban en otra parte, en otra costa del mundo, había perdido su sabor. Así que trataron de experimentar trasladándolos vivos en agua salada. Pero eso resultó ser peor, porque no solo era más costoso, sino que además que el bacalao perdía su sabor, sino que llegaba blando y aguado, porque estaba dentro de un estanque sin salida. Finalmente a alguien se le ocurrió poner a los bacalaos juntos con su enemigo natural, el bagre. Y durante toda la travesía en el estanque, hasta arribar al destino, los bagres perseguían a los bacalaos por todo el tanque. Cuando los bacalaos llegaban, estaban en forma los tipos. No habían perdido el sabor, estaban aún mejor, no se veía afectada su textura. Por eso digo, todos hemos tenido algún bagre nadando en nuestro estanque. Y quizá haya largas temporadas en que nos toque vivir o encontrarnos en reuniones con algunos de ellos. O es alguien de nuestro trabajo tan irritante que nos pone varias veces de rodillas a la semana. Te digo más, toda iglesia tiene sus propios bagres. Y Dios los pone en el mismo estanque para asegurar que los bacalaos no lleguen blandos, aguados y sin sabor. No mires a nadie y diga al que está a su lado, Dios te bendiga, bagre. No diga eso, no. Porque queda feo. Somos todos bacalaos. Hay algún bagre de tanto en tanto, pero viene al otro servicio, no a este. Y esa tensión en el tanque tiene un propósito divino. Dios nos dice, yo veo lo que estás pasando. Yo sé de esa manipulación. Yo sé de la injusticia. Te veo a ti, te estoy observando. Y estoy valiéndome de esta tu experiencia para entrenarte. No es un castigo, te estoy entrenando tu carácter, entrenando tu resiliencia, tu temperamento, tu umbral de frustración. Entonces, en vez de quejarnos por las personas que nos irritan, tenemos que empezar a verlas como herramientas de entrenamiento. Hay herramientas de entrenamiento a nuestro lado. Claro que preferimos una vida sin bagres, todos, ¿quién no? Pero la vida viene con los bagres en el estanque. Santiago 1:2 afirma, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, dice Santiago, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Claro que uno no se quiere alegrar en tiempos de problemas, pero Santiago dice, considéralo como un tiempo para alegrarte, porque tú sabes que Dios siempre va a poner a prueba la fe y la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, dice la Nueva Versión Internacional
hablando y parafraseando a Santiago. O sea, tu constancia, nuestra constancia, nuestra paciencia tiene la oportunidad de entrenarse. Y uno dice, sí, pero lo que pasa es que yo venía conduciendo y el tipo o la tipa me atravesó el auto como si manejara solo. Era un chinito que me atravesó el auto. Otro dice, no, es que ella nunca me deja terminar una frase, siempre la está interrumpiendo. Ella dice, pero él se suena la nariz como bocina de barco, no lo soporto. Por esa risa descubrí que tiene una pareja que se suena así la nariz. No, cuando maneja el que está delante dobla de golpe sin siquiera dignarse a poner la luz de giro. Estaciona su auto justo en la puerta de mi garage. Me irrita, me saca de quicio. Es fastidioso, es molesto, molesta. Ojalá usara desodorante, enjuague bucal, comiera con la boca cerrada, hiciera callar a su bebé gritón. No se da cuenta que el bebé está gritando. Sorda. Digo que hay gente que piensa eso. Ahora, no se trata de una rivalidad hostil, ni de una violación de la ley, de un crimen. Es lo que se llama una aversión personal que nos exaspera. Hace poco, literalmente, Dios sabe que no estoy exagerando, me escribe una mujer por las redes, un texto bastante largo, muy frustrada, porque decía que yo debía dejarme el cabello totalmente canoso. Que este look sal y pimienta me quitaba sabiduría. Pero todo con un desarrollo teológico, todo. Y que si no lo hacía y me dejaba totalmente blanco el cabello, ella iba a estar obligada, con mucho dolor, a dejar de ver mis mensajes. Mi cabello atormenta a la pobre mujer. Y yo pensaba, ¿el color de mi cabello de verdad vale su frustración? ¿De verdad está dispuesta a sacrificar su felicidad, los mensajes, por una nimiedad como el pelo de quien predica? Y las frases que usamos para referirnos a aquello que nos irrita o que nos molesta revelan quién realmente está sufriendo. En este caso yo no sufro por el cabello, ella sufre, yo no. Pero siempre decimos, me irrita, me saca de quicio, me molesta. ¿A quién irrita, saca de quicio y molesta? A nosotros, al que se queja. ¿Quiénes son los que sufren? Los que se quejan. No entiendo por qué si es un tatuaje, no entiendo. Si es un hombre de Dios no debería tomar cerveza. Si es un hombre de Dios no se vestiría de negro. Y aquella gente no debería tener ese sombrero. Uno se irrita y el otro ni se entera. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Éfeso en Efesios 4:2 y dice, sean pacientes, y usa la palabra que en el original griego es exactamente esa, porque a veces con las traducciones suele perderse la etimología de la palabra. Él dice, sean tolerantes, unos con otros con amor. Él habla de que no siempre vamos a amar profundamente, a veces ese amor va a requerir tolerancia. La palabra te tolero tiene mala prensa, apenas te estoy tolerando. Pero Pablo dice, no, tolérense. ¿Qué es tolerarse? No te irrites por nimiedades, por boberías. Hay cosas que tienen que volar por fuera de nuestro radar. Eso se llama longanimidad. La longanimidad es una constancia de ánimo ante situaciones difíciles, ante gente difícil. Qué lindo es ver gente con longanimidad. Se encuentran con quien se encuentra y ellos no pierden la sonrisa. Hay gente que tiene trabajos públicos que tienen que tener longanimidad, no siempre empatía, porque a veces es imposible empatizar con alguien que viene gritando a reclamar un café o a exigir un plato de comida. A veces es difícil tener empatía, pero la tolerancia es lo que nos permite sonreír a pesar de que el otro haya perdido los estribos. Esta semana yo escuché una frase magnífica que dice, la gente es difícil de odiar cuando la ves de cerca. Cuando la ves de lejos es fácil de odiar. Cuando la ves de cerca es difícil. Cualquier persona es difícil de odiar si la ves de cerca. Yo a veces me saco fotos con algunas personas que son conocidas, famosas, que tienen una vida controversial, a veces polémica, e inmediatamente aparecen un montón de evangélicos escribiéndome ¿cómo puede ser amigo de ese incircunciso, de esa lacra, de ese filisteo, etcétera? Y siempre me digo,
si al menos se tomara el tiempo de conocerlo personalmente, como me lo tomé yo, se daría cuenta que debajo de esa imagen de consumo público se esconde un ser sensible, alguien que llora, alguien que Dios, un ser que Dios ama profundamente. Cuando yo me encuentro con esa gente es muy diferente a la que veía por televisión, a la que veía en portadas de revistas. Me doy cuenta que como todo el mundo es gente quebrada, gente rota. Una vez una sex symbol, quien fuera una sex symbol muy famosa, me confesó: yo he sido abusada de pequeña y toda mi vida sufrí, nunca pude tener relaciones, porque me marcó. Y ella fue portada de revista, fue muy famosa. Parecía que vendía sexo, sin embargo era una fachada, y uno descubre una niña asustada detrás de todo ese maquillaje. Pero de lejos uno enseguida etiqueta. Cuando vemos a alguien de lejos es muy fácil repeler, odiar. De hecho, esto va a sonar petulante, pero yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Yo sé que algunos, en mi caso, que me critican visceralmente, si me conocieran personalmente y se tomaran al menos un café conmigo, yo sé que inmediatamente cambiarían de opinión. Me amarían de inmediato porque yo creo que sí. Sí. Dije que iba a sonar petulante. Pero soy un tipo amable. No creo que sea un tipo difícil de soportar, difícil de amar, un tipo que no para de hablar. No. Yo digo, toda esa gente que me ve de lejos, que se llevó por una partecita de un mensaje, por una edición de YouTube, por alguna frasecita, si me conociera personalmente, estoy seguro que cambiaría de opinión. Pero como no pueden llegar, lo más fácil es etiquetar, difamar, murmurar, odiar. Me ponen en una cajita el odiado, se acabó. Y si además a alguien que vemos de lejos lo metemos en un grupo homogéneo, en una misma bolsa, es más fácil aún para odiar. Por ejemplo, puede llegar a decir: mira, todos los demócratas en este país, léase, ejemplo, en cada país, los libertarios, los kirchneristas en Argentina, los de derecha, los de izquierda, lo que sea, el ejemplo que sea. En el caso de Estados Unidos, todos los demócratas son unos anticristianos, odian a Dios. Y alguien te responde: sí, pero ¿y qué de esa mejor amiga que te acompañó al hospital cuando estabas a punto de parir? Que tu esposo estaba de viaje y tu amiga vino y te llevó. Que yo sepa, es muy demócrata esa amiga y votó por Obama y por Biden. Bueno, ella, pero ella es diferente. Ella no es tan demócrata como el resto. Entonces, es muy fácil decir: todos los testigos de Jehová van camino al infierno con su errónea y falsa doctrina. ¿En serio? Y eso incluye a la vecina que cuando tuviste el infarto fue a verte al hospital, recogió a tus hijos del colegio, hasta los llevó a su casa, les dio merienda, los mandó al colegio el otro día, ¿hasta tanto te repusiste? Bueno, ella no es como el resto de los testigos de Jehová que conozco. Es fácil decir: todos los inconversos son los hijos del diablo. Salvo el caso de tu yerno, que nunca pisó una iglesia. Ay, pero es que es un gran marido de tu hija, muy trabajador, buen papá, siempre está en contacto conmigo. Él es un inconverso diferente. Es fácil decir: todos los católicos son unos idólatras que no conocen a Cristo, son hijos de la gran ramera. Salvo en el caso de aquella maestra, esa monjita, que tuviste en tu escuela católica de la primaria, que era la persona más íntegra que conociste, y te contagió su amor por Dios, su amor por la Biblia, y sabes que era sincera en su devoción. De hecho, fue esa monja la persona menos hipócrita que conociste y te amaba y te adoptó como si fuera su hijo. Lo que trato de decir es que cuando vemos a la gente de cerca, no la podemos odiar. No somos un número, una estadística, un grupo humano metidos en una bolsa. Somos una persona con un nombre y con un rostro y con una identidad. Lo mismo vale, digo siempre, cuando hablamos de algo y no de alguien. Hace un tiempo yo prediqué el mensaje Gente sin rostro, que lo recomiendo profundamente, y allí en un fragmento yo decía que cuando escucho a algunos líderes decir ¿cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, el transgénero y todo lo que se vaya a inventar en las próximas horas? ¿Cuál será la postura de la iglesia para con los divorciados?
Hablan de la postura de la iglesia como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes o de la denominación. Y yo siempre respondo, no, ¿cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo? ¿O eres tú mismo? ¿O si la que aborta es tu propia hija? Entonces no le podemos quitar la cara al paciente para quedarnos solo con la patología. Porque esa es la manera, el recurso para no tener que amarlos, para no tener que empatizar. Son los que abortan, los homosexuales, los que embarazan a la novia. No son los. No los podemos meter en una bolsa, son gente. Entonces a veces queremos saber la postura de la iglesia para lidiar con los síntomas, para no ensuciarnos con el problema, para no involucrarnos. Eso en psicología se llama deshumanización. Deshumanización, que no es otra cosa que cosificar a la gente para poder etiquetarla y no tener ningún tipo de empatía. La deshumanización siempre comienza por el lenguaje, por el léxico. Y eso ha alimentado las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra, los genocidios. La deshumanización es lo que hace posible la esclavitud, la tortura, el tráfico de personas. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Durante el Holocausto, los nazis describían a los judíos como ratas. Eso era primordial para el Führer. Que nadie viera a los judíos como personas, tenían que verlos como ratas y los representaban como roedores. Decían que eran portadores de enfermedades, incluso así aparecían como roedores en los libros infantiles alemanes, para que los niños alemanes, lo que ellos llamaban la raza aria, viera que los judíos eran ratas que había que matar. A los pueblos indígenas también se los dicen los salvajes, los nativos salvajes. Porque cuando uno pone una palabra, si los mete en una bolsa ya dejan de ser gente. Y como cristianos a veces cometemos la misma atrocidad. Los de la falsa doctrina, los bautistas, los que votaron por Maduro, los del orgullo gay, los católicos, los de la farándula, los mormones, los apóstatas, los orgullosos argentinos robapartidos. Los típicos colombianos que se cuelan en esos partidos. Molesta. Claro. Porque hay un montón de colombianos que dicen, yo no me colé. Yo no subí por los aires acondicionados para entrar a la... Y hay argentinos que dicen, yo no robé el partido, yo lo estaba mirando por televisión como ustedes. Pero así somos. Los ticos, los catrachos, los guanacos, los canaleros, los chapines, los colombianos, los venecos. Son todos iguales. No son humanos, son un grupo de enemigos para odiar, para ponerlos las antípodas y que estén en la vereda de enfrente. Ese es el extraño fenómeno de las redes sociales. La red social puede ser una gran herramienta o una gran cloaca de la humanidad, donde impera la impunidad y la inmunidad. No hay identidad, no hay juicio de valores. Insultos, humillaciones a granel, humillaciones recíprocas, improperios, que se escriben cosas que jamás nadie se animaría a decírselas en la cara a otra persona. Nadie le diría en la cara a otra persona lo que escriben, pero siempre se piensa que pecado es lo que se dice y no lo que se escribe. Pero de la abundancia del corazón también escriben los dedos. Entonces en las redes sociales vemos opiniones que prescinden, no tienen responsabilidad alguna, prescinden de la verdad y lo que es peor, prescinden de la educación. De la educación básica, no hablo de la educación académica, y bueno, pobrecito, nunca fue a Harvard. Hablo de la educación de nuestros padres. Nunca nos dijeron, ve por la calle e insulta al vecino de al lado, dile, sucio, apóstata, te vas al infierno. Nos mataba de un cachetazo la vieja. Respete al vecino de al lado. Hoy en día se perdió hasta esa educación primaria de nuestros padres, porque las redes sociales nos dan impunidad para decir lo que sea. Y cuando perdemos la capacidad de ver el rostro de Dios en la persona que no conocemos, cuando perdemos la capacidad de ver al otro hecho a imagen y semejanza de Dios, profanamos nuestra fe, profanamos nuestras creencias, somos profanos. Eso, señores, es la apostasía. La apostasía no es alguien que predica lo antibíblico, la apostasía es profanar la fe
cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver que el otro también está hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque piense diferente, aunque sea de otro partido político, de izquierda, de derecha, aunque sea católico, aunque sea musulmano, brujo. Pero el punto principal es que solemos ver siempre lo difícil que es convivir con otros y no nos imaginamos lo que debe ser tener que convivir con nosotros. No nos olvidemos que también somos el bagre de alguien, ¿eh? ¡Ay, los bacalaos! Somos el bagre de alguien. O usando el léxico de Jesús, nos obsesionamos con la paja del ojo ajeno, mientras que ignoramos la viga, el pedazo de madera que tenemos en el nuestro. Los que a veces dicen Jesús nunca hizo un chiste, es porque nunca leyeron las palabras del Sermón del Monte de Mateo 7:3. Él dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano, la basurita del ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacarte la pajita del ojo, y no ves la viga del tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dijo Jesús. Yo no sé si ahí aplaudieron o se rieron, porque Jesús habló de un tipo que tenía una viga que le sale del ojo. Se le asoma como la nariz de Pinocho, así. Y cada vez que se da vuelta la gente se agacha para cubrirse. Su mujer no quiere dormir con él porque cuando se da vuelta la viga la tira de la cama. Pero el tipo no se da cuenta, es el clásico ciego emocional. No ve el tronco de su propio ojo. Pero no puede evitar de dar consejo a nadie que se lo esté pidiendo. Él va por la vida con un ramillete de consejos. A gente que tiene basuritas en el ojo. Entonces somos propensos a actuar como ese tipo que va por la autopista a contramano y escucha por la radio que dicen tengan mucho cuidado, que hay un demente conduciendo por el carril equivocado. Y el hombre dice, ojalá fuera un loco, son cientos que vienen a contramano. Entonces, lo más doloroso es cuando no nos damos cuenta que nosotros también estamos en el pasillo de la mercadería con fallas de fábrica. Es más, los que estamos en esta congregación y los que me están mirando son los más fallados. Nos negamos a reconocer que tenemos la etiqueta tal como está. Tal como está. Entonces, cuando a mí la gente me critica, le digo, y más vale, si yo soy uno de los más fallados. Yo nunca dije que yo estoy en el pasillo de la mercadería de la excelencia. Yo no soy un Tom Ford, un Valentino, un Dolce & Gabbana. Yo soy el revoltijo. Y por eso tratamos de dividir el mundo, mirá qué hipócrita que somos, tratamos de dividir el mundo en dos grupos, la gente normal como nosotros y la gente difícil. Nosotros somos los bacalaos y el resto obviamente los bagres. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos hábitos que no podemos controlar, lo que pasa que no se saben, fallas que no podemos corregir, lo que pasa que las ocultamos. Y defectos que no podemos enmendar, lo que pasa es que nos acostumbramos. Mira a tu alrededor, mire, me hagan una miradita así. Este es el elenco destartalado con el que Dios tiene que trabajar. Mire, mire, mire. Qué lindos que son, qué lindos. No, pero de verdad, porque de la misma forma que el vidrio es propenso a hacerse añicos, nosotros todos, estamos predispuestos a hacer lo que no debemos si se dan las condiciones. Esa predisposición es lo que los teólogos llaman depravación o iniquidad. Depravación me gusta más. Somos depravados por naturaleza, por eso el Señor tiene que ofrecernos gracia a diario. Mentimos y sacrificamos nuestra integridad para evitarnos un ticket, una multa. Ay, le juro, oficial, que yo no vi la señal de velocidad. De verdad, por un ticket. Pues fuera por $1.000.000, también sería triste, pero bueno, tendría hasta más sentido común. Pero por un ticket.
gente que miente. Pero no veía que venía rápido. ¡No! Murmuramos y difamamos a alguien para sentirnos superiores por un ratito. Para decir, bueno, por lo menos yo no soy como ese. Escribimos alguna bobería, alguna estupidez en redes para demostrar que tenemos celo por la obra de Dios o por el reino. Y lo que sucede es que de tanto en tanto alguien más expuesto que nosotros, alguien con una figura más pública que la nuestra, de pronto se le ve la etiqueta de tal como está, pero no porque esté más fallado que nosotros, sino porque es más público que nosotros. Un escritor es acusado de plagio, la carrera de un político estalla en medio de un escándalo, a un pastor se le descubre que tiene serios problemas familiares, el hijo de una familia cristiana que viene a la iglesia se mete en drogas o deja embarazada a una muchachita. No debería sorprendernos. Lo irónico es cómo reaccionamos la mayoría. ¿En serio? ¡Ay, qué decepción! Parecían tan normales. Como si nosotros estuviéramos exentos de que nos pasara algo así. Es que creemos torpemente que nosotros somos los normales y los demás son los bagres. Decimos, bueno, está bien, yo entiendo que soy un pecador, pero Cristo ya me santificó, y sí, es una verdad teológica. Pero cuidado con cruzar la línea y transformarnos en fariseos y pensar que hoy estamos más perdonados que la primera vez que el Señor nos perdonó. Todos los días estamos en igual de condiciones que todos esos que juzgamos. Cada vez que yo menciono, y lo dije muchas veces, al Puma Rodríguez, un gran amigo, José Luis Rodríguez, el cantante, que somos amigos hace muchos años, alguien me pone, que arregle con sus hijas antes de hablar de Dios. Número uno, no nos consta si tiene problemas o no tiene problemas con los hijos, a menos que haya visto Suelta la Sopa, La Chapoy, o sea que son chismosas repitiendo chismes que vieron por Univisión. Porque no es que tuvieron al Puma de vecino. No, es que yo vi a las hijas que... No nos consta. Segundo, ¿quiénes somos nosotros para decir que arregle su familia? Nadie tiene la familia perfecta para exigirle perfección al otro. Ahora bien, ¿qué dijo Jesús acerca de los parientes difíciles? Porque tal vez te sorprenda que si hubo alguien con una familia difícil, fue Jesús. Y es posible que te sorprenda saber que su familia distaba mucho de ser perfecta y no lo valoraban. En Marcos 6:4 Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares, en su propia casa. Le habían pedido a Jesús que hablara en la sinagoga, no porque lo reconocían como hijo de Dios, sino porque era un muchacho prometedor. La gente estaba orgullosa de este muchacho del barrio, que estaba progresando tanto como rabí, y le dijeron, ¿por qué no vienes a predicar un sábado a la sinagoga? Y fue. Y cuando habló se refirió a sí mismo como el Mesías. Dijo, yo soy el Mesías, yo vengo a cumplir la profecía tal como dijo el profeta Isaías. Y ahí fue cuando los coterráneos de Jesús dijeron, este no es el carpintero, el hijo de María, no es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están sus hermanas? Sus hermanas no viven con nosotros. Yo fui novio de una de las hermanas de este tipo. Y ahora dice que vino del cielo. Este me fabricaba los muebles, me vendió una silla. Y dice que vino del cielo, que el Padre lo mandó. Es como decir, este es el hijo del plomero de la otra cuadra. Es el contador del tercer piso. Es el obrero en construcción que solías salir con mi cuñada. Pensamos que Dios no puede hablar por personas conocidas y comunes y ordinarias para nosotros. Y Lucas 4:29 dice, se levantaron, lo expulsaron de la sinagoga y del pueblo. Lo llevaron hasta la cumbre de la colina, fíjate qué enojados estarían, una colina en la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. No era que no le dieron ofrenda. A mí muchas veces, tan mal que prediqué, no me quisieron dar ofrenda, pero no recuerdo que me hayan querido tirar desde un avión. A él lo querían tirar desde un precipicio, pero dice que él pasó en medio de la gente, dijo permiso, permiso, y se fue, y nadie tuvo el valor de ser el primero en empujarlo. O sea, los propios amigos del vecindario de Jesús
Intentaron matarlo, así inicia su ministerio. Mirá qué éxito. ¿Cómo te fue? Y gracias a Dios no me tiraron. Pero hay algo más desagradable, que es lo que no está escrito. Porque podría decir, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina para tirarlo por el precipicio, y los hermanos de Jesús, porque ahí se mencionan por lo menos a 4 hermanos, sin contar las hermanas. Y los hermanos de Jesús se acercaron para defenderlo. 1, 2. No aparecen los hermanos. No fue lo que sucedió. Cuando Jesús estuvo en dificultades, sus hermanos hicieron humo, invisibles. ¿Dónde estaban? Yo creo que estaban ahí porque era el debut de Jesús, la primera vez que iba a predicar en la sinagoga. ¿Se piensan que los hermanos no iban a ir? ¿Y dónde estaban cuando lo quisieron matar? No quiero pensar que eran parte de los que lo quisieron matar. Pero hubo un momento en que sí hablaron. Hubo una ocasión en la que sí fueron vistos en público. Y no porque estaban orgullosos de él, sino porque se avergonzaban de él. Sus familiares salieron a hacerse cargo de él porque decían, está loco, es un lunático. Los hermanos de Jesús pensaban que su hermano era un lunático. No estaban orgullosos, estaban avergonzados. Mamá, ¡ja! Tu hijo está loco. Deberías escuchar lo que la gente está diciendo de él. La gente dice que se volvió un loquito de verdad, un loquito de atar. De hecho, una persona me preguntó, ¿por qué no hacemos algo para pararlo? Y otro de los hijos de María diciendo, menos mal que no está papá, para no tener que ver en lo que se convirtió este tipo. Menos mal que papá ya no está, en el caso de que no se sabe más de José y que posiblemente haya estado muerto. Y se puso aún peor, porque en Juan 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, por favor, vete a otro barrio. Ve a Judea, que ahí encuentres discípulos y vean las grandes obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer lo hace en secreto y en su barrio. Si haces estas cosas, bueno, manifiéstate al mundo. Y dice que le dijeron esto porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Notas el sarcasmo en las palabras? ¡Ay, el Señor es el Hijo de Dios! ¿Por qué no vas a Judea? ¿Por qué no te vas a Roma, qué sé yo, a Atenas? Hijo de Dios. ¿Cómo hace Jesús para soportar a estos tipos? ¿Cómo se puede avanzar cuando nuestra familia nos pone un freno de mano? O palos a la rueda, como se dice. Bueno, Jesús nos da la respuesta y también nos comparte el secreto. Jesús, a priori, en primera instancia, no intentó controlar el comportamiento de su familia, ergo, no permitió que la conducta de ellos controlara la suya. No exigió que estuviesen de acuerdo con él, nunca. No dijo, hagamos una reunión familiar y todo el mundo tiene que amarme porque así yo no puedo ser el Mesías. No se malhumoró cuando lo insultaron. No tomó como su misión el tener que complacerlos a ellos. Ay, no puedo complacer a mamá, no tengo que hacer algo para que mis hermanos me acepten. No. Porque cada uno de nosotros tiene la fantasía que nuestra familia tienen que ser como los Ingalls. ¿Se acuerdan la casa de las praderas de Michael Landon? Con la expectativa de que son quienes más nos van a apoyar, que los de nuestra propia sangre van a estar con nosotros. Jesús nunca tuvo esa expectativa, nunca. Mirá cómo definió a su familia en Marcos 3:35. Dijo, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, uno lo mira y dice, qué frío. ¿No? Uno dice, pero qué desamorado. No era desamorado, si no creían en él. Si vivían avergonzados, si lo insultaban. Él dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, él no intentó forzarlo a que lo hicieran. Él reconoció que su familia espiritual podía proveer lo que no podía aportar su familia física. Si el mismo Jesús no pudo forzar a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos forzar a la nuestra? Que papá y mamá nos tienen que entender, que nuestros cuñados no sé cómo me apoyan. ¿Qué nos hace pensar? No podemos controlar el modo que reacciona nuestra familia con nosotros. Yo vengo de una familia que ni siquiera
apoyaban mi talento. Papá, yo quiero dibujar. Me gustaría ser locutor o actor. No, te vas a morir de hambre, usted va a ir al colegio industrial. No se hablaba más. No creían ni en lo que circulaba por mis genes. Van a creer un llamado. Entonces, en lo que respecta al comportamiento de los otros para con nosotros, tenemos las manos atadas. Uno no puede manejar el comportamiento. ¿Qué va a pensar el otro? Uno tiene que superar esa idea ingenua de que si obramos bien, la gente lo va a ver y va a actuar como corresponde. Nosotros enviamos, todo el mundo lo sabe, $43 millones al mundo desde el 2020. Un montón de gente que nos critica sin piedad. Millonario, basura del infierno, ni donando millones le podemos hacer cambiar la mentalidad a cierta gente que ya nos deshumanizó, me puso en una bolsa y yo soy parte de esos pastores ladrones, punto. Podría resucitar muertos, podría hacer que las suegras desaparecieran, yo sería un pastor ladrón, que hace milagros, pero pastor ladrón. Capaz que alguno reconoce lo bueno que hacemos, quizás lo hagan, quizás no, pero no podemos ejercer el control sobre el modo de reaccionar de la gente hacia nosotros. Si nos tocó un hermano que siempre nos tuvo celos, podemos regalarle una casa, decirle, te voy a regalar un auto del año, de igual manera va a hablar mal. A mí me pasó eso, un hermano mío dedica sus últimos años de vida a conceder entrevistas para difamarme, esa es su misión en la vida. Es decir, déme un reportaje y quiero hablar mal de Dante. Y como no me conoce hace años que ya no habla conmigo, habla de lo que yo hacía cuando chico. Una vez a los 15 años tenía una novia, ni yo me acuerdo, ¿se acuerda él? Y no sirve de nada lo que yo pueda hacer o decir, porque él decidió deshumanizar y odiar. Se le hace fácil. Entonces uno puede deshumanizar inclusive a un pariente. Y mientras que pensemos que podemos controlar el comportamiento de las personas, vamos a estar prisioneros de sus opiniones. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Lo irá a aprobar? ¿Lo irá a no aprobar? Es un juego de reglas injustas. Jesús no lo jugó. Y nosotros debemos jugarlo. No sabemos si José, el padrastro de Jesús, alguna vez apoyó a su hijo adoptivo. Suponemos que sí, porque a los 12 años, cuando él se pierde en el templo, Jesús, estaba allí José presente. Así que quizás si lo llevó al templo, quizás lo apoyaba, pero no sabemos si él en algún momento dudó que era realmente el Hijo de Dios. Pero sabemos sí que su Padre Eterno sí apoyó a su Hijo. Cuando se bautizó Jesús, el Padre con voz audible dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Mateo 3:17, muy complacido. Yo creo que eso, diré algo que se prestará a debate teológico, eso sanó a Jesús de alguna forma. Porque venían que sus hermanos se avergonzaban de él. Y está bien, sabía que era el Hijo de Dios, pero cuando tu familia está en contra, cuando no tienes uno solo que diga estás en lo correcto, escuchar la voz de Dios diciendo tú eres mi Hijo amado. Yo no puedo asegurarte que tu familia alguna vez llegue a darte la bendición que buscas, pero te puedo dar mi palabra que Dios sí lo va a hacer. Permite que Dios te dé lo que tu familia no te proporciona. Si tu Padre terrenal no te ayuda, nunca lo puedes complacer, permite que tu Padre celestial tome ese lugar. Y te diga, tú eres mi Hijo amado. ¡Aleluya! Quizá aceptaste al Señor como tu Salvador, pero nunca lo aceptaste como Padre. Son dos cosas diferentes. Permite que Dios te dé lo que tu familia te ha robado, te ha evitado o te ha quitado. Permítele a Dios llenar ese vacío que otros han dejado. Observa las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:7. Él dice, eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida porque eres su hijo. Lo dice 2 veces. Eres hijo de Dios y te dará las bendiciones porque eres su hijo. Como diciendo, si dudas, te lo tengo que decir 2 veces. Tú eres el hijo de Dios. Y Jesús nunca permitió que la complicada dinámica de su familia hiciera sombra a su llamado, el llamado de Dios para su vida.
Pero bueno, avancemos algunos años más y extraigamos juntos una pepita de oro escondida en la veta del libro de Hechos 1:12, donde dice, ya Jesús había resucitado, ya había pasado por la cruz, obviamente, y dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. Todos ellos se reunían de continuo para orar junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. ¡Wow! En algún momento aquellos que se burlaban comenzaron a adorarlo. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús los hubiese desheredado? O lo que es peor aún, ¿qué habría pasado si él hubiese asfixiado a su familia mediante sus exigencias de cambio? Tienen que cambiar. Si no me apoya mi familia, ¿quién me va a apoyar? No, él les dio espacio, les dio tiempo, les dio gracia. De hecho, uno de sus hermanos fue hecho apóstol y otros luego llegaron a ser misioneros. Aparecen en las Escrituras, creyeron en él, especialmente cuando vieron la tumba vacía. Así que esta tarde, mañana o noche, conforme me estén mirando en otras partes del mundo, yo quiero que me hagas un gran favor, que nos hagamos un gran favor. Detente un momento y piensa en todas las cosas y en todas las personas que componen tu mundo. Primero las cosas. Primero es las casas, quizá un auto, las cosas que son tangibles. Y van a ver que son muy poquitas, no tenemos muchas. Y después detente en las personas que componen tu mundo. Y sé que pensemos en las cosas porque cuando yo no aclaro, se nos empiezan a mezclar los elementos. Entonces hay que sacar las cosas primero, ya está. Ahora pensemos en la gente. En la gente. Hagamos un paseo por la galería de rostros que son significativos para nuestra vida. Quiero que recorras mentalmente ahora las páginas del álbum de fotos donde figuran las personas con las que tratas con mayor frecuencia. ¿Puedes ver sus rostros? Porque si no, los deshumanizamos. Quiero que veas tu pareja, a tus hijos, tu mejor amigo, tus compañeros de trabajo, los padres de los compañeros de tu hijo de la escuela. No frecuentas muchos, pero los ves. Y después los parientes, tíos, cuñadas, cuñados, suegros, yernos, nueras, tu vecino de enfrente, algunos hermanos de la iglesia, y congela esas imágenes mentales durante un momento mientras te cuento cómo se sienten algunos de ellos. Y lo voy a hacer mediante una metáfora, pero basada en la vida real. Una vez al año, yo suelo hacerme un chequeo médico completo, ahora hace bastante que no voy, así que voy a ver a mi médico de cabecera, el doctor Regan Chan. Por lo general, este doctor asiático, antes de verme personalmente, me envía online la orden para que yo me haga un análisis, para que cuando ya lo vea, él tenga los resultados a mano. Y cada vez que voy a hacerme los análisis, a veces coincide con el mismo día que veré al doctor, una secretaria primero confirma mis datos, casi no levanta la mirada para verme, simplemente me pregunta mis datos para confirmarlos. Luego viene una enfermera que no habla español y como yo no hablo inglés, no hay comunicación posible. Y por seña me hace, bueno, hablo inglés pero el británico y ella generalmente habla el gringo de acá. Y por seña me hace sentar sobre una camilla y me adhiere al pecho unas pequeñas ventosas frías. Otra enfermera viene, me rodea el brazo con una banda tirante y aprieta un bulbo negro hasta que siento que me explota el brazo. Se supone que me toman la presión arterial. Luego me piden que me descalce, me miden, me pesan como una res que están por llevar al matadero. Luego me inyectan algunas vacunas que ya me tocan. Y después me mandan a llenar un vasito de orina, tenga o no tenga ganas. Y yo no sé por qué siempre me da vergüenza entregárselo de vuelta a un tibio, a la enfermera. Me da una cosa. Quisiera congelarlo, ponerle un cubito o algo. Y conste que me he negado a entregar muestras de materia fecal, ¿no? Y jamás he permitido que me hagan una colonoscopía, un examen de próstata. No digo que esté bien,
no tomen mi ejemplo. Pero yo estoy, en mi caso, esperando que la inteligencia artificial descubra cómo hacer estas cosas con un láser sin intervención humana. Después de haber cumplido todos los preliminares ahí en la clínica, me mandan a un cuarto frío y me dicen que espere al doctor. Hay algo en este asunto de ser pinchado, empujado, medido, pesado y desaguado que hace que nos sintamos una rata de laboratorio, deshumanizado. Sé que lo estoy haciendo por mi bien, porque nadie me mira, nadie me habla, soy una cosa que hay que medir, pesar y controlar. Me siento en un banquito de aluminio y miro la pared. Yo estoy aquí sentado en el banquito, mi dignidad quedó 3 metros allá. Bueno, este es el punto. Alguien de tu mundo en este momento se siente ahora mismo como yo en ese consultorio del doctor Regan Chan. Alguien de tu galería de personas conocidas está ahora mismo sentado en un frío banquito de aluminio de inseguridad, tratando de cerrar la parte de atrás del camisón de hospital por temor a dejar expuesto el poco orgullo que le queda. Y esa persona necesita que no lo deshumanicen más, que logren verlo como una persona. Necesita que no lo metan en la bolsa de los pacientes que hoy tienen cita con el médico, los parientes bagres. Entonces viene mi doctor, llega el querido Regan Chan. Yo siempre sé que él está muy ocupado, pero tiene una particularidad, me hace sentir como si yo fuese el único paciente que va a atender ese día. Él siempre entra a ese cuarto frío, me da la mano, sonríe al verme y me dice: mi querido Dante, qué gusto verlo. Alguna vez le regalé un libro mío y siempre me hace un comentario acerca de él como que lo leyó ayer. Yo sé que no es así, pero me hace algún comentario. Me pregunta por mi familia, me pregunta por mi trabajo, me dice si estoy trabajando mucho, si estoy viajando mucho. Me pregunta por 10º año si ya comencé los ejercicios diarios, si estoy bajándole al estrés, si estoy caminando todos los días, aunque sea 1 hora. Me pregunta cómo siento el colesterol, si me estoy cuidando. Me pregunta en el medio si la iglesia está creciendo, si él puede acceder a algunos mensajes a través de YouTube, le digo que sí. Por 10º año le digo que sí. Y mientras me pregunta, me ausculta la espalda, me pide que tosa un poco, que abra la boca y diga ah. Nada profundo, nada entrometido. Se acuerda de algunos dedos míos torcidos y me pregunta si aún sigo golpeando las teclas de mi computadora con fuerza. Nunca siento que está siendo chismoso, sino que me hace sentir como alguien importante, me hace sentir una persona, no un paciente. Y después de esos pocos minutos, el doctor Chan prosigue con su tarea de golpearme la rodilla con su martillo de goma, mirarme el oído, escucharme el pecho. Y cuando me estoy abotonando la camisa, me dice que fue un gusto volver a verme y que si tengo alguna duda, no dude en llamarlo a cualquier hora, cosa que nunca hice ni haré. La verdad es que no somos amigos. Nos vemos una vez al año desde hace casi 10 en ese cuarto frío. Pero siempre logra tratarme como una persona única. Y quiero suponer que también lo hace con sus otros pacientes. Es probable que yo sea uno de los tantos bagres de su estanque también, ¿eh? Es probable que él me vea como el clásico paciente que viene una vez al año, pretenden que le digan que su salud está de hierro, que le molesta hacer cambios. Pero él, aunque me ve como bagre, no me intenta cambiar, no me manipula, no me da consejos que no le pido. Y cuando le digo que no estoy siguiendo estrictamente una dieta saludable, me sonríe y me dice: cuídate, Dante, eres muy joven. Amo esa última frase, eres muy joven. ¿Cómo? Eres muy joven. No me juzga, no me etiqueta, no me dice: eres como todos los tipos que no se cuidan. No me dice: típico de los hispanos que hacen lo que quieren. No sé para qué vienen. No me dice: ¿qué otra cosa puedo esperar de un argentino? Este médico oriental no me mete en una bolsa. Me ha enseñado lo fácil que es hacer sentir digno a una persona. Me hace 2 o 3 preguntas y espera por mi respuesta.
Está preocupado, me muestra que está preocupado por mis horas de descanso. Por eso Dios nos enseña que la vida viene con bagres en el estanque. Y a veces somos el bacalao a quien persiguen, y a veces somos el bagre que perseguimos a alguien. También somos irritantes para otros. Hay cierta gente que nos irrita, pero también irritamos a otros. Así que como Jesús, tenemos que aprender a no querer controlar la vida de nadie, tampoco permitir que sus críticas controlen la nuestra. No debemos exigir que tengan que estar de acuerdo con nosotros. No nos tenemos que poner de mal humor cuando nos insultan. Nuestra misión en la vida no es complacer a la gente, ni siquiera a nuestros parientes. Y aunque por alguna temporada estemos atrapados con un gentío en un diminuto ascensor, tenemos que aprender a decir, no son enemigos, son herramientas de entrenamiento. Y gloria a Dios que estamos tan apretados a veces, porque la gente es muy difícil de odiar cuando la ves de cerca. ¡Bendito! ¡Bendito apiñamiento, gente! Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Una vez que te pongas de pie, vamos, celebra conmigo con un gran aplauso al cielo si crees que Dios habló. Si crees que el Señor hoy nos tocó lo profundo del corazón, del alma. ¡Bendito sea el Señor! Te voy a regalar la misma frase que tanta gracia les causó. Tienes que andar por la vida y si es posible pónganlo en las redes sociales. Si me conocieras personalmente, me amarías de inmediato. Eso no es orgullo, eso trae la estima sana. Está maravilloso. Si me conoces, si te tomaras un café, te enamorarías de mi personalidad. Yo estoy convencido de eso. No soy de aquellos que digan soy espinoso, no quiero que se acerquen. Yo sé que sí. No puedo hacerlo con todo el mundo, pero esa es lo que nos tenemos que llevar. Cuando alguien nos critica, decir, pobrecito, es que no me conoce. Eso me enseñó el pastor Juan Carlos Ortiz, fundador de esta iglesia, que actualmente está en la presencia del Señor. Él siempre decía, pero pobrecito. Pero habló mal de ti, Juan Carlos. Y bueno, pero ¿sabes qué? Con esa cara, con esa vida, ni el diablo lo debe querer. Entonces yo lo amo. Pero Juan Carlos, te dejaron fuera del círculo. Sí, pero entonces yo hago un círculo más grande y lo meto dentro. Pero no te ama, Juan Carlos. Pero Cristo murió para que lo amen a Él, no para que me amen a mí. ¡Qué linda filosofía de vida! Pobrecito. Vamos, levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, si quieres esta mañana, tarde o noche recibir a Cristo en tu corazón, dile, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, perdóname. Quiero ser una nueva criatura hoy, quiero recibirte como mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame. Eres el único que puede hacerlo. Y luego de esta oración, todos juntos oremos al Señor. Padre, levanten las manos y digan, Señor, gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a ser mejores, a cambiar, a transformarnos, a todos los días transformarnos y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora, no obstante, tal como estamos, venimos ante ti y nos comprometemos, Señor, a aceptar al prójimo tal como está. No somos nosotros los que cambiaremos gente. Nosotros no podemos producir convicción de pecado. No podemos aplicar legalismo para que alguien cambie. No podemos dar ley para transformar ningún corazón. Eres tú el que lo haces. Señor, y entregamos nuestras gentes difíciles a tus pies. Tú nos dices esta tarde, mañana, noche, yo he visto las manipulaciones, he visto las injusticias, he visto los destratos, he visto los abusos psicológicos, he visto los abusos emocionales sobre ti, pero ten por seguro que estoy trabajando en tu carácter. Son herramientas que he subido al ascensor de tu vida para entrenarte para lo que tengo por delante, para las nuevas asignaciones que vendrán, para los nuevos desafíos que tengo para ti. Señor, he transmitido a tu pueblo lo que creo me has dicho que diga.
Y yo sé que hay mucha carga con seres queridos, con familiares, con amigos, con socios, empleados, jefes, pastores, miembros. Ayúdanos, Señor, a entender que están hechos todos, estamos hechos a tu imagen y semejanza. Perdónanos por deshumanizar a grupos, por meter en bolsas a la gente, por etiquetar a los demás como fallados, por ver que los bagres están allá y nos están acá frente al espejo. Perdónanos, Señor, líbranos de todo orgullo, líbranos de toda apatía, de toda petulancia, de toda soberbia, y ayúdanos a ser sencillos. Vamos, levanta la mano y dile: Señor, tú sabes que estoy fallado. Tú sabes que hay fallas que se ven y otras que no. Pero quien me lleve a casa las va a encontrar. Las descubrirá, tarde o temprano saldrán a la luz. Y no hay devolución. No hay forma de que nos devuelvan el dinero. Y seremos por temporadas el bagre de alguien. Y por temporadas el bacalao de otros bagres, sea lo que sea. Que cada día nos sorprenda nadando, avanzando, entrenándonos, sabiendo que todo esto produce fe, que todo esto genera solidez, carácter. Señor, bendigo a tu pueblo, a estos tus hijos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los que han venido de lejos. He transmitido este mensaje y estoy tranquilo de que soy libre de esta palabra. Queda en los corazones de cada quien. Es tu Espíritu Santo el que traerá convicción. Sella esta palabra. Gracias por esta tarde, por esta mañana, por tu bendición, por tu gloria, por tu presencia, por esta palabra que nos llena de alegría. Señor, bendigo la entrada y la salida de los que están aquí. Bendigo el fruto de la tierra y el fruto del vientre. Bendigo todo lo que piensen, sueñen, visionen, suspiren. Bendigo, Dios, los amaneceres, los atardeceres, las noches. Sea el mes de agosto un mes de liberación, un mes de empatía, un mes donde sepamos que esta temporada es por un tiempo, como dice la palabra. Tiene día de inicio y fecha de terminación. Y saber que hay propósito detrás de todo. Lo creemos, lo declaramos. Bendigo a tu ejército, bendigo a estos tus hijos, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Seamos bendecidos. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Bendecidos para bendecir. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Sí o no? Bienvenido a bordo en un ratito. Chau, Dios te bendiga. Hasta la próxima, hasta el domingo que viene. Buena semana, gente. Bendiciones.